Mi nombre es Florencia, yo formo parte del equipo de Economía Social y Promoción del Empleo de la MUNI de Carlos Paz. Y un poco en esta edición de la Expo Carreras, en la cual se nos ha convocado también a las áreas de empleo y a las áreas de emprendedurismo, lo que queremos un poco ofrecer es por ahí un poco de herramientas, ¿no? Que por ahí los jóvenes necesitamos a la hora de arrancar con nuestras distintas experiencias una vez que se termina el secundario y que vamos encontrándonos en distintos caminos y con distintas oportunidades. En este caso, lo que queríamos ofrecer es básicamente un poco de herramientas prácticas para ese enorme desafío que es conseguir trabajo, que es presentarse en una entrevista, que es presentarnos a nosotros, pensarnos en esos roles, qué perfil nos parece mejor. Y bueno, Cele sin duda tiene mucho para aportarnos en este sentido. Ella es técnica superior en recursos humanos y ha trabajado en selección de personal para distintas empresas, entonces tiene muy clara esa mirada que por ahí quienes no ocupamos esos roles desconocemos. Entonces, bueno, sin duda sé que tiene muchísimo para aportarles. Ella también es tallerista de uno de los cursos de introducción al mundo del trabajo que damos desde el área en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y que también siempre es una enorme herramienta para aprender también en el difícil mundo laboral en el que nos toca insertarnos a nosotros los jóvenes. Nos sirven, digamos, este tipo de capacitaciones que nos brindan justamente herramientas. Así que también lo comunico, lo cuento, porque si por ahí hay alguno de ustedes que quiere saber un poco más del curso, o que le interesa, o que, bueno, cree que lo puede aprovechar, un poco con lo que surja hoy, lo que va a dar la CEL hoy es un mini, súper resumen de un poco de lo que se ve en ese curso, que bueno, que siempre son súper bienvenidos y bienvenidas quienes les interese, y bueno, se pueden poner en contacto tanto con los chicos de la Casa de la Juventud, a quienes les agradecemos por supuesto la invitación de siempre y su trabajo y su predisposición, como también con el área de economía social directamente, o como les quede cómodo, pueden acercarse, preguntarnos por las redes o presencialmente como prefieran, y bueno, y poder también acompañarlos desde esa posibilidad, esa oportunidad. Así que bueno, no quiero hablar mucho yo, creo que quiero que aprovechen tu tiempo, Cele, así que cuando vos quieras arrancar, ahí veo que las chicas o los chicos, no sé bien quién está con lo técnico, lo está logrando ahí resolver, así que quedan todos en tus manos. Mil gracias, Flor, por esa presentación. Bueno, bienvenidos a todos a este ratito en el que vamos a estar charlando, como dice Flor, acerca de, para mí, lo que es sumamente importante, que es esto de terminar el secundario o eh, básicamente querer ingresar al mundo laboral y no saber cómo. Entonces, nos encontramos a veces en que por no prepararnos, por no buscar información o simplemente por desconocimiento, luego tenemos muchas dificultades para conseguir trabajo y que en realidad el problema está en no tener las herramientas necesarias para, como puse ahí, si lo pueden leer, y los pueden leer, puse, ¿cuáles son las llaves? Las llaves de ingreso. Las llaves de ingreso es el currículum y la entrevista. Yo muchas veces veo, y lo veo en las redes sociales, lo veo, bueno, por todos lados, en que hay mucha gente que dice, necesito hacer mi currículum, van a un ciber, se lo dan a cualquier persona para que lo hagan, o lo hacen más o menos viendo algunas cosas de internet y al tum, por así decirlo, lo realizan. ¿Y cuál es el problema? Si uno no tiene un currículum vitae bien hecho, bien conformado y sólido, es muy probable que por más que uno tenga todas las habilidades, los mejores conocimientos, las mejores experiencias laborales, si no lo sabe volcar y si ese currículum no está correcto, es posible que esa llave de ingreso nunca funcione. Entonces muchos jóvenes, muchas personas, no solamente es un problema de los jóvenes, es un problema de, de toda la gente o de mucha gente en general, después se encuentra con que no me toman en ningún lado. Yo no sé por qué, a mí no me toman en ningún lado. Y en realidad, el problema no está en sus habilidades o en sus experiencias. El problema está en que no está sabiendo comunicarlo. Y la única llave que tenemos, la primera, es el currículum vitae.
Entonces, yo lo que le ofrecía a Flor es poder hacer este pequeño encuentro en donde yo les pueda explicar, obviamente que va a ser, asumo, muy grandes rasgos, porque tenemos muy poquito tiempo, me gustaría poder explicárselo mucho más detenidamente, pero lo vamos a hacer bastante conciso, pero la idea es que ustedes tengan al menos herramientas básicas para cuando llegue el día de hacer su currículum, o si ya lo tienen en este momento archivado en la compu o en el celu, después los revisen y sigan los tips que yo les voy a ir mandando. Les voy a ir diciendo, perdón. Vamos a empezar con el currículum vitae. Si me quieren ir pasando la diapo, gracias. No, esta es la última. Antes. La primera, no sé si les sale. ¿Sale la próxima? Exactamente. Bien. No, la anterior. Está bien. Chicos, ¿cómo confeccionar un currículum vitae si no tengo experiencia? La mayoría me suele decir eso. Yo no tengo experiencia. ¿Cómo hago un currículum vitae si no tengo experiencia? Bueno, en este caso, y yo lo acabo de escribir ahí, esto es básicamente algunos tips nada más, pero aquellas personas que no tienen su currículum vitae, que no tienen experiencia, que no pueden poner experiencia laboral en el currículum vitae, porque básicamente nunca trabajaron, lo ideal es lo siguiente. Primero que nada, tienen que hacer hincapié en la formación académica. Si han recibido formación académica, es decir, formación en este caso secundario, hacen referencia a la formación secundaria que tuvieron y, por ejemplo, pueden hacer referencia, muchos de ustedes están haciendo, por ejemplo, no me sale ahora la palabra, las modalidades, por ejemplo, en humanidades, en ciencias sociales, en economía, en ciencias naturales. Es bueno que eso lo pongan porque le da una idea a el entrevistador en este caso, más o menos, acerca de cuáles pueden llegar a ser sus conocimientos. Por ejemplo, si estudiaron en un área de ciencias sociales, sé que pueden tener habilidades comunicacionales. Entonces, ustedes tienen que plantear un currículum que ya saben que no va a tener experiencia laboral, entonces de alguna manera hay que igualar o hay que tratar de rellenar, por así decir, con otras cosas. Una de las cosas entonces van a ser poner acerca de su formación académica o su formación eh, como estudiante, ¿sí? Otra cosa que ustedes van a tener que hacer a la hora de hacer un currículum es primero que nada hacer un borrador, plantearse y reconocer sus propias habilidades, ¿sí? ¿Qué son nuestras habilidades? Ahí le di algunos ejemplos. Liderazgo, si ustedes se reconocen como personas de que a lo mejor, no sé, en el curso fueron presidentes del centro estudiante o a la hora de formar equipos iban al frente como conductores y demás, esas son capacidades de liderazgo. De trabajo en equipo también es una habilidad. A lo mejor son muy buenos redactando, lo pueden exponer, por eso puse comunicación escrita. Capaz son muy buenos analizando, son esas personas que a la hora de armarse un debate pueden hacer un análisis completo, pueden tener muy buena habilidad verbal, por eso puse comunicación verbal. Hay personas que son muy buenas orando, con la oralidad, en realidad orando pensando no, sino con la oralidad, y eso es una competencia que se pide mucho en el ámbito laboral. Una persona que se sabe comunicar oralmente suele tener muchas más facilidades a la hora de trabajar en equipo y a la hora básicamente, de todas las características que se necesitan en un trabajo. Así que aquel que tenga capacidad verbal o habilidades verbales lo puede poner, y es muy importante. Y estos son algunos consejos. Pueden poner iniciativa, pueden poner buena dicción, pueden poner que son buenos en informática, pueden poner lo que a ustedes se les ocurre, estos son solamente unos ejemplos, lo pueden poner, ¿sí? Pero para poder ponerlos en un currículum, primero las tienen que identificar. Entonces yo, a través de este pequeño encuentro, los animo a que ustedes empiecen a identificar sus habilidades. ¿Para qué son buenos? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Sí? Ustedes solamente las pueden identificar, ¿sí? Entonces las ponen en el currículum y de alguna manera ahí se va a equiparar la falta de experiencia laboral. Chicos, es muy importante esto.
para poder hablar sobre ustedes mismos en un currículum, se tienen que reconocer y se tienen que conocer primero y poder nombrar sus propias habilidades y competencias. Si no, el día de mañana los sientan en una entrevista y le dicen, bueno, decime para qué sos bueno, o decime para qué viniste, o qué puedes aportar a esta empresa, y no pueden hablar de ustedes mismos porque no se conocen o no hicieron un autodiagnóstico. Así que eso para empezar. ¿Pasamos la entrevista? Pasamos la diapositiva, perdón, a la próxima. Eso es un ejemplo, por ejemplo, ahí les estoy mostrando un tipo de currículum, cómo sería más o menos el tipo de currículum sin experiencia laboral. Yo sé que ahí dice habilidades, más o menos menciona el perfil, qué perfil tiene. A ver, chicos, algo muy importante. Actualmente existen muchísimas plantillas. Esa es una plantilla de currículum de Word, por ejemplo, que existe en Canva. Bueno, muchas aplicaciones que les pueden dar una plantilla de currículum vitae. Esto está bueno, ¿por qué? Porque en el caso que no tengan experiencia, les ayuda a cómo, de alguna manera, a que el currículum no quede muy incompleto. ¿Sí? Entonces, si la pueden utilizar, si pueden buscar estas nuevas plantillas que van saliendo, están buenas. En este caso, para las personas que no tienen experiencia, están buenas. Búsquenlas, como digo, en Word, o en Canvas, o en algunas de estas apps de edición que van a tener diferentes plantillas, y están muy buenas. Eso más o menos es un ejemplo. Pásame la próxima diapo. Se ve un poco grande, si lo podés achicar, si no, no se llega a leer. Sí puede ser. Qué molesta. No hay problema, si no, no sale, no importa. Chicos, esto es las características de un currículum con experiencia. Aquellas personas que sí han trabajado, que tienen experiencia laboral, tienen que hacer un currículum que va a ser un poquito bastante más completo, ¿sí? Y como les digo, antes que nada, y es muy, muy importante, no se larguen a hacer el currículum sin tener un minuto de sentarse, buscar un borrador y armarlo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque después si van directamente a hacerlo en la compu o a un ciber, no tienen el tiempo para pensar a lo mejor, y quedan muchas cosas sin poner que a lo mejor son importantes. Y después dicen, uy, podría haber puesto, no sé, tal trabajo o tal tarea realizada, y no lo hicieron. Entonces, siéntense 5 minutos, buscan un borrador y arman de manera escrita su propio currículum, ¿sí? En los casos, en los currículums con experiencia, fíjense que yo ahí lo que les pongo es usar con criterio las apps. Este misma plantilla que les mostré antes, en el caso de que tengan experiencia y que tengan mucha experiencia, es importante de que las usen con cuidado. ¿Por qué? Porque estas plantillas suelen venir bastante acotadas o para poner poquitas cosas. Entonces me ha pasado últimamente, yo, una de mis trabajos es corregir currículum, básicamente, y me llegó un currículum de un chico que tenía un excelente currículum, muy, muy, muy bueno, pero usó una plantilla y le sacó mucha información. Entonces quedó bastante incompleto o no se dejaba ver, no se dejaba apreciar todo el conocimiento que tenía, porque en vez de usar un currículum común, que es el que todos conozco, de Word, que casi todos conocemos, había usado una plantilla de una aplicación y le quedó mucha información afuera. Así que ustedes vean, eso lo van viendo, pero si ustedes ven que tienen mucha información y que la información es importante, sobre todo, recuerden que un currículum no tiene que tener más de 1 o 2 páginas. 2 páginas en el caso de que tengan muchísima experiencia, si no, con una hoja está bien. Entonces, bueno, por eso de usar con criterio las aplicaciones de diseño. Bueno, lo del borrador ya se los conté. Vamos a ir a los datos personales. Lo primero que ponemos en un currículum es datos personales. Chicos, los datos personales, nombre, apellido, ya lo saben. Yo a donde me quiero detener es, no pongan DNI, porque en realidad tiene que poner QUIL, que es donde está toda la información acerca de lo laboral. El mail. ¿Por qué pongo mail? Porque me llegan currículums en los que el mail son, no sé, Marinita la traviesa @gmail, y yo me quiero morir. Chicos, si van a armar un currículum,
es importante que ustedes sepan que eso lo va a leer, es algo formal. Entonces, deténganse y digan, no, si tengo un mail que no es ideal, que es joelterminator@gmail.com, no, deténganse, háganse un currículum con su nombre o apellido, o al menos que sea algo más formal, y lo ingresan, ¿sí? Por favor, porque eso es algo con lo que me encuentro todo el tiempo. Y los números de contacto, siempre dejen su número de teléfono y el número de un contacto, padre, madre, novio, lo que sea. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado de tener un excelente currículum, querer contratar a alguien o llamarlo para una entrevista y no dar con su número de teléfono, y se pierden de esa posibilidad laboral por no tener un número de contacto. Así que siempre van dos, recuerdo. La foto. Muchos me preguntan, ¿foto sí, foto no? La foto, lo ideal sería que en el caso de que lo soliciten. Si ustedes van a ir a tirar currículum, y yo les diría que pongan foto porque en realidad la mayoría la piden. Yo no estoy muy de acuerdo, me parece que no debería pedirse una foto porque en realidad la capacidad de trabajo no tiene que ver con la apariencia personal, pero bueno, lamentablemente no soy la que dicta las leyes del mercado laboral o lo que rige en el mercado laboral. Si van a poner fotos, fíjense que, bueno, sea una foto lo más formal posible y no sea recortada. Me han llegado currículum en el que está la persona con un brazo que le cuelga por el cuello porque en realidad estaba abrazado en el boliche con otro y la recortó y la puso en el currículum. Fíjense esos detalles, porque les puedo asegurar de que sí, un entrevistador o un seleccionador se fija en esos pequeños detalles. Sobre todo porque nos damos cuenta que no se tomaron el tiempo suficiente como para armar el currículum. Bueno, la formación académica ya se los conté. La formación académica siempre, en el caso de que, por ejemplo, tengan estudios universitarios, no hace falta que pongan primario, ¿sí? Si tienen solamente primario y secundario, ponen primario y secundario, pero si ya, por ejemplo, ya llegaron a un nivel terciario o secundario, no hace falta que pongan primario porque se supone que ya lo han realizado, ¿no? Es para ahorrarse espacio en el currículum. Siempre poner los cursos y la capacitación, todas las capacitaciones que hayan realizado, todas las que tengan, las ponen en el currículum. Idiomas e informática, eso es importante, no importa que el idioma sea a nivel básico, ponen inglés nivel básico o informática. Acá voy a hacer un parate, mucha gente pone informática, manejo de Office y nada más. A ver, Office es muy amplio y, por ejemplo, si tenés manejo de Excel, el Excel es una herramienta muy solicitada y muy buena, entonces es necesario que pongan manejo de Office, 2 puntos, excelente manejo de Excel, excelente manejo de Corel Draw, excelente manejo. Es importante que ustedes sepan reconocer, el currículum básicamente es la vidriera de ustedes, entonces ustedes se tienen que vender en un currículum. Entonces, si ponen cosas muy acotadas, y yo no sé si usted sabe más o menos un Word, armarse un Word y sabe más o menos, no sé, hacer una PowerPoint, o si sabe usar más herramientas. Entonces, aquellos que no lo saben y que apenas saben muy poquito, bueno, ponen manejo de Office, nivel básico. Pero si saben un poquito más, mencionen esas capacidades que tienen, ¿sí? La experiencia laboral siempre va desde la última que han tenido hacia la primera, ¿sí? La primera, o sea, cuando yo, seleccionador, empiezo a leer el currículum, lo primero que quiero leer es la última experiencia laboral que tuvieron, ¿sí? Entonces, como le digo, va de la primera hacia la última. Y acá voy a hacer un parate importante. Ustedes, bueno, la mayoría imagino que son chicos bastante jóvenes, pero en el caso de que haya alguien de ustedes tenga bastantes empleos y que sobre todo haya crecido en cuanto a la calidad de empleo que hayan tenido, es importante que ustedes perfilen el currículum. Por ejemplo, si yo soy ahora técnica de recursos humanos y me dedico profesionalmente a esto, pero sí, yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue de niñera, ¿sí? Entonces, si yo en realidad voy a mandar mi currículum para entrar a trabajar como recursista humana en una empresa, a esa empresa no le importa que yo haya sido niñera. Entonces, lo tienen que perfilar. Yo tengo que poner todas mis experiencias laborales que tengan que ver con el trabajo que yo estoy buscando. No sé si se entiende. Si alguien no lo entiende, chicos, el que quiera cortarme o hacerme alguna consulta, no lo dije antes, lo puede hacer. Estaría buenísimo, de hecho, que me digan, no entiendo esto o qué puedo poner en este caso. Pero bueno, es muy importante eso. En la mayoría de los currículums que me llega y la mayoría eh, de los arreglos, de las correcciones que yo hago, es en base a eso.
que me ponen, que por ejemplo son administrativas en el Hotel Sheraton y que han trabajado, no sé, juntando zapallito en la verdulería de la esquina, que no es un trabajo desmerecedor, pero en realidad han hecho un crecimiento. Entonces, una cosa no tiene que ver con otra y en realidad se pierde información. Entonces, ustedes vayan viendo, si tienen dos trabajos, obviamente que si solamente tienen dos trabajos, ponen esas dos y nada más, y está todo bien. Si tienen mucho trabajo, vayan seleccionando las experiencias más adecuadas según el puesto que van a ocupar. Eso es muy importante. Es muy importante, por eso lo destaco. Y otra cosa muy importante es que ponen experiencia laboral, por ejemplo, recepcionista en Hotel Sheraton, y muchas personas no ponen nada más. Abajo tienen que poner tareas realizadas y poner y estallar qué tareas realizaron en Hotel Sheraton, por ejemplo. Recepcionista, atención a proveedores, todo lo que hayan realizado. Porque es ahí donde yo me doy cuenta cuáles son sus capacidades y cuáles son sus competencias y sus verdaderas experiencias. ¿Sí? Muchos de ustedes por ahí me van a decir, bueno, yo solamente trabajé en el kiosco de mi mamá, porque tienen, no sé, 20 años, 18, 19. Bueno, ponen kiosco Marta, 2 puntos, tareas realizadas. Y muchos me dicen, pero ¿qué voy a hacer? ¿Atender el kiosco? No. Atendiste el kiosco, recibiste dinero, o sea, manejaste dinero, algunos manejaron débito, por ejemplo. Pueden poner también que recibieron proveedores, que hicieron atención al cliente. Pueden sacar muchas experiencias de un pequeño trabajo, ¿sí? Así que no desmerezcan a aquellos que han trabajado en un kiosco siendo niñera, por ejemplo. Pongan esas tareas que realizaron en cada uno de sus trabajos. Siempre poner las referencias ustedes les tienen que avisar a una persona que son referentes, por ejemplo. O sea, si hacen por ejemplo, un currículum y ponen de referencia a un empleador que tuvieron el año pasado, lo llaman y le dicen, mira, voy a dejar esta referencia porque estoy buscando trabajo, y esa persona tiene que saber que ustedes van a dejarlo de referencia. Si no directamente, si no las tienen o si no ha terminado bien la relación laboral, directamente no las pongan, ¿sí? Y lo que se puede anexar siempre es la información, alguna información más destacada que ustedes quieren poner, aquellos que tengan carnet, aquellos que tienen algún tipo de disponibilidad diferente, todas las cosas que ustedes quieren agregarle al currículum, va como último en una información destacada, tiene que ser igual de todas maneras muy chiquito y siempre con ítems. Eso básicamente es súper rápido acerca del currículum. Obviamente que esta charla podría durar 2 horas porque la idea es que sería que ustedes me puedan consultar mucho más y hablarles mucho más sobre cada uno de los ítems, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Y quiero pasar a la segunda parte, que es entrevista. Pero antes le quiero consultar si alguno tiene alguna duda acerca de esto, de lo que estuvimos charlando, alguna experiencia que me quieren decir, bueno, yo me pasó esto con mi currículum, algo que quieran contarme rapidito antes de que pasemos a entrevistas. ¿Nadie? ¿Ninguno tiene ninguna consulta? Si no hay preguntas, puedo seguir. Parece que nadie. Bueno, genial. Seguimos entonces con entrevistas. Si me pueden pasar la diapo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Necesito que me pasen la diapositiva. Ahí está, entrevista laboral. Ahí no lo leía, perdón. Ahora sí, seguimos. Tengo un poquito tiempo. No sé, Flor, si nos podemos alargar, si no, decime. Esta es la parte que a mí más me interesa. ¿Por qué? Porque en el secundario recibimos nosotros información acerca de más o menos qué es una entrevista laboral, pero tenemos muy poca información en cuanto a la práctica de una entrevista laboral. Entonces, el miedo más grande es cuando te llaman a la primera entrevista y tenés muy pocas herramientas y muy poco conocimiento. Entonces, ahora les voy a pasar a dar tips, obviamente muy básicos, pero que son importantes para que ustedes cuando tengan esa primera entrevista no sientan tanto miedo y tengan más herramientas y las practiquen en sus casas después de esta charla. Por ejemplo,
algo muy importante para ir a una entrevista laboral. Ustedes fueron y dejaron, por ejemplo, el currículum en Due, por decir una empresa de Carlos Paz. Bueno, ese currículum que dejaron en Due, tienen que saber que lo dejaron en Due y tienen que saber qué dice el currículum y qué es lo que pusieron ahí. Lo tienen que estudiar, tienen que ir conociendo cada detalle de su currículum, ¿sí? Todo, absolutamente todo, los años que han trabajado en cada empresa, la desvinculación, eso es algo que no lo puse. En algunos casos les piden, cuando completan sobre todo los currículum que vienen en las páginas de internet o en las páginas de por ejemplo, los buscadores de trabajo como Zona Jobs, CompuTrabajo, les piden los motivos de vinculación. Y eso lo tienen que saber. En una entrevista es importante que sepan por qué dejaron de trabajar en algún lado y que lo puedan defender sobre todo, ¿sí? Entonces, tienen que conocer, vuelvo a esto, muy bien su currículum para poder ir una persona que sabe sobre lo que está hablando y que tiene seguridad acerca de su currículum, va a estar muchísimo mejor parado en una entrevista. Hay gente que tiró tanta cantidad de currículum que ya ni se acuerda qué decía en el currículum y nosotros nos damos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, como le puse ahí, conocer el currículum, cada uno de sus detalles. Yo los invito que a partir de hoy y después de esta charla, aquellas personas que nunca hayan estado en una entrevista o que hayan ido a una entrevista y no les haya ido bien, empiecen a practicar en sus casas, frente a un espejo, frente al hermano, frente a su padre, al novio, novia. Eh, Practiquen hablar sobre ustedes mismos. Practiquen hablar, presentarse, decir cómo se llaman, cuáles son sus capacidades, qué pueden aportar al mundo laboral, qué pueden aportar a una empresa. Es importante que ustedes empiecen a practicar en sus casas, es la única manera. Así como se practica para un oral en el colegio, de la misma manera pueden practicar antes de una entrevista. Y les aseguro que van a ir con muchísima más seguridad. Sobre todo porque es difícil hablar sobre uno. Por ahí no es más fácil hablar de los demás, pero cuando uno tiene que hablar sobre uno mismo y venderse, que en este caso básicamente es eso, es vender lo que uno somos, nuestras capacidades, es más difícil. Entonces practíquenlo, los invito a practicar. Siempre presentarse a la entrevista unos minutos antes, nunca llegar sobre la hora porque llegan con más nervios y porque la mayoría de las veces tienen que llenar algún papel, algún, sí, algún formulario o firmar algo y no están con tiempo, entonces ya retrasa y les resta puntos. Nosotros los seleccionadores, les cuento, tenemos una planilla por cada uno de las personas que van a la entrevista. Y ahí tenemos diferentes ítems. Por ejemplo, la llegada tarde, la llegada puntual, resta o suma puntos, ¿sí? Entonces esas pequeñas cosas ténganlas en cuenta. Llegar al menos 5 minutos antes. Tampoco llegar media hora antes porque eso tampoco es bueno. 5 o 10 minutos antes es suficiente. La vestimenta, chicos, la vestimenta tiene que ser formal. Y en realidad, bueno, con lo que vos tengas en casa, no hace falta que te vayas a comprar ropa, salvo que sea, bueno, que se lo pidan y que les pidan que vayan vestidos de alguna forma en especial. Con lo que tenés en casa puedes estar vestido formal, puedes ponerte un jean y una remera blanca y un pañuelo, una remera y una camisa que tengas en casa. Lo importante no es que vayas vestido con la última moda, ni que te vayas a comprar ropa, sino que con lo que tengas en casa, trates de ir lo más formal que sea posible, ¿sí? Lo más serio que sea posible, ¿sí? Eh, Vestimenta, ya se lo dije, escuchar, aprendan a escuchar. Siempre los van a empezar hablando acerca de qué se trata, de qué se trata la empresa, de qué se trata el puesto laboral. Escuchen, porque por ahí de los nervios se olvidan de lo que está diciendo el del frente y después les hacen preguntas y están totalmente en otro lado. Entonces, aprendan a escuchar, sean muy atentos con lo que les está diciendo en este caso el entrevistador, el dueño, el empresario, quien sea que tengan enfrente, ¿sí? Participen, participen siempre en una entrevista. Y como les decía, para poder participar tienen que tener seguridad al hablar. Para tener seguridad al hablar hay que practicar, anímense a hablar más, anímense a hablar más en el colegio, anímense a hablar más en las reuniones sociales, porque es una forma en que les va a abrir puertas en el mundo laboral. No hay otra. Nadie se va a vender mejor que ustedes mismos. Así que yo siempre digo, eh, cuando hago entrevistas, una de las cosas que me fijo, o lo que yo más veo, es que no sé, a lo mejor no tiene toda la experiencia
laboral, o a lo mejor ni tiene experiencia en el trabajo, en el puesto que estamos solicitando. Pero si yo veo a una persona, es seguro de sí mismo y te dice, mira, yo no tengo experiencia, la verdad es que nunca trabajé o no trabajé en este puesto en el que me estoy presentando hoy, pero yo creo y estoy seguro de que todo lo que ustedes me digan que tengo que aprender, yo lo voy a aprender porque soy capaz. Si una persona me lo dice con esa seguridad, y es muy importante que yo lo pueda tomar. Porque es lo que yo digo, no importa, a veces no importa tanto las experiencias, lamentablemente acá en Carlos Paz piden experiencia de 2 o 3 años, bueno, el mercado laboral es todo un tema, pero como le digo, es importante que ustedes sepan que la seguridad a veces suma más puntos que la experiencia, ¿sí? La seguridad, la autoconvicción acerca de sus propias capacidades suma muchísimos puntos. Otra cosa, ay, se me fue, ahí está. Preguntar, no tengan vergüenza en preguntar. El hecho de que ustedes pregunten, están en una entrevista y preguntan, discúlpame, me dijiste que el sueldo era de 25.000 pesos, ¿no? Medio bajo el sueldo, pero bueno, por ejemplo. Sí, eso, bien, listo. Eso a mí me demuestra que ustedes están atentos y que están interesados. Entonces, cuando les digan, ¿tienen alguna pregunta para hacer? No, nada. Si pueden hacer alguna pregunta, siempre es lo ideal, porque demuestra interés, básicamente, y que estuvieran escuchando. Y obviamente que si tienen dudas sobre un trabajo, me podría explayar un montón y contar un montón de anécdotas que han pasado y problemas que trae el no preguntar, el quedarse con una duda acerca del puesto, o quedarse con una duda acerca de la remuneración. Por ejemplo, bueno, listo, sí, te contratamos, venite mañana lunes a las de la tarde, y yo, al menos yo, ni entendí en qué horario. Y ustedes capaz que tampoco. Y se fueron y no preguntaron en qué horario. Y al otro día fueron a trabajar en cualquier horario por no animarse a preguntar y perdieron un trabajo. Entonces, pregunten, nunca duden en preguntar. Esto es muy importante y les va a quedar tarea también por si algún día nos volvemos a encontrar. Tienen que conocer sus debilidades y sus fortalezas porque se las van a preguntar en prácticamente el 80% de las entrevistas laborales que tengan. ¿Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? Solamente ustedes las conocen, tienen que aprendérselas, tienen que saberlas porque se las van a preguntar. Esto es parte de la preparación antes de la entrevista. Volviendo atrás, conocer el currículum, practicar la oralidad y conocer sus fortalezas y sus debilidades. Eso es muy importante. Ya estamos llegando al final porque ya pasamos la media hora, chicos. Y eso que ya lo charlamos antes, pero si no conocen acerca de sus experiencias o no tienen experiencia o tienen pocas experiencias, vuelvan al tema de conocerlas con sus propias habilidades, que eso a veces suma más que la propia experiencia. Básicamente eso es a modo recontra resumido. Cada uno de estos ítems podríamos hablar prácticamente, no sé, más de una hora, porque es una charla súper, súper linda que podríamos tener, pero bueno, esto es un pantallazo súper amplio, pero bueno, espero que les haya servido más o menos. No sé si alguno quiere participar, me quiere decir algo, me quiere hacer una pregunta, este es el momento. Y ahí les dejo una frasecita que para mí es muy importante, que habla acerca de que para tener éxito es el resto de la preparación, lo que yo les decía, conocer su currículum, conocer sus habilidades, conocer sus fortalezas y debilidades, el trabajo, es decir, salir a caminar, salir a golpear puertas, buscar ese trabajo que tanto anhelan. ¿Y por qué pongo a aprender del fracaso? Porque les va a pasar que muchos, muchísimos, eh, en este caso muchísimos trabajos no los llamen, no los tomen. Bueno, chicos, no importa, ¿sí? Si no los llaman, no los toman, no importa. Ustedes ganaron en haber, no es que no importa, obviamente que se van a poner tristes, pero a ver, haber pasado por una entrevista hace que, bueno, no me llamaron, pero yo ya sé más o menos de qué se trata una entrevista. En la próxima me va a ir mejor. No dejen de intentar miles de veces hasta que puedan darle el trabajo que ustedes quieran, desean, o al menos el mercado laboral así lo permita. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? No pude escuchar a nadie.
hay 13 participantes en las tablas. ¿Alguno que quiera contar algo o hacernos alguna pregunta acerca de ello? Ya puede ser de entrevista o de currículum. Los escucho. Esto es algo que yo soy, como dijo Florencia, soy capacitadora de el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo de Nación a través del CIT, que es curso de introducción al trabajo. Imagínense que esto que les doy a ustedes, en media hora lo damos en 3 meses. Es muy, muy acotado, pero suele costar que participen, porque le tienen miedo a las cámaras o a hacer preguntas o a participar. Pero si estamos hablando de ingresar al mundo laboral, o si estamos hablando de querer empezar una carrera, chicos, tienen que empezar a animarse a participar, tienen que animarse a hablar, porque son herramientas fundamentales. El día de mañana empiezan la facu y les van a tener muchos orales. Entonces, necesitan empezar a animarse a esto de, bueno, prendo la cámara, bueno, participo en un encuentro, o en este caso en una disertación. Al principio puede que les dé vergüenza, pero después los va a llenar de información y de experiencia sobre todo.